El proceso de fundición consiste en preparar los materiales para hacer el diseño. En este caso preparamos dos tipos de fundición, que es para la estructura y la filigrana con material 100% puro. El punto de fusión para fundir el metal es de 960 grados. Cuando este ya llega a su punto de fusión, vaciamos en la riel o lingotera, donde se forman los cuadrados, que luego son enfriados en agua para secarse y luego pasar a la laminadora. Varias veces continuamente se procede a laminar, se recose previamente también para evitar que el metal sufra rajaduras o se pueda quebrar, hasta llegar al último carril del laminador, que nos deja en calibre 120. Preparamos el material, sacamos punta, uno de los lados, para pasarlo por la hilera. Esta hilera de tungsteno que usamos, que viene del calibre 250 hasta el calibre 30 o 28. Y vamos pasando de número en número, previamente recociendo para que el hilo pueda ser más maleable y pueda ser mejor trabajable. Entonces, cuando ya tenemos ya el hilo listo, ya el trabajo del artesano empieza a partir de ahí. La filigrana de plata consiste en juntar dos hilos finos de plata, más o menos en el calibre 25, que es un poquito más grueso que el cabello de una persona. Juntar dos hilos, entorcharlos a través de dos maderas. Este proceso se puede hacer mínimo 3 veces hasta que quede bien torcido, para luego proceder al escarchado, que quede como una especie de soga, para luego esto pasar por el laminador para que queden planos, lo que se conoce como el escarchado. A partir de ahí ya está listo la filigrana. Después que ya está listo, empieza el proceso de el armado. Entonces, el armado consiste en, de acuerdo al diseño, uno va armando las piezas. Dependiendo de la estructura del diseño, uno va armando con la guía, que es la más gruesa, la forma o las diferentes formas. El diseño siempre se le trabaja como un rompecabezas, son varias piezas, que después se suelda. Después que soldamos la estructura según el diseño, pasamos al proceso del llenado de filigrana. Aquí ya empieza ya el trabajo del artesano en cómo piensa llenar la pieza del diseño. Se puede llenar con diferentes técnicas de llenado. Según el llenado que hemos escogido, se suelda la pieza y viene el proceso de armado de la estructura. Según el diseño, se van juntando las piezas y se van soldando. Después que hemos armado la pieza, viene el tema del soldado de los accesorios. Por ejemplo, silbar engastes de colores. Después que ya tenemos armados los accesorios, pasamos al proceso de acabado. Lijado, o sea, lijar completamente la pieza. Después del lijado viene el proceso del blanqueado, en someter esta pieza al ácido sulfúrico, mínimo 3 veces. Después que la pieza ha quedado completamente blanca, pasa a un proceso de pulido. Ya después que está la pieza completamente pulida, ya pasamos al proceso de desengrasado, para que esta quede completamente limpia, se enjuaga y se seca.
y tenemos el producto final. Nosotros somos 6 hermanos, todos varones, y bueno, desde que hemos crecido siempre hemos visto a nuestros padres, tanto a mi madre como a mi padre, trabajar filigrana en oro y después en plata, y poco a poco nosotros fuimos adquiriendo los conocimientos de la técnica y lo aprendimos de un gran maestro como es nuestro padre. Y ahora, bueno, mis hermanos también tienen sus hijos, yo también tengo los míos y así tal como nosotros aprendimos, ellos también van al taller, quedan mirando, van aprendiendo y en un momento determinado, sin que yo se los diga, ya lo están haciendo también. Pero eso es cuando a uno le gusta, o sea, el arte. Nuestra madre fue la que nos ayudó mucho también ahí, porque nuestro padre no era de enseñarnos, ¿no? Él siempre trabajó en forma, todo hecho a manos. Él mismo fabricaba sus herramientas y es así como nosotros lo vimos trabajando. Aprendimos y desde los 8 años empezamos ya a formar parte del taller, haciendo algunos detalles como por ejemplo las bolitas de plata, haciendo los chorros o lijando. Poco a poco fuimos ingresando a llenada filigrana, a tejer cordón y a los 17 años fui que hice mi primera pieza de inicio a fin. Todo lo hacíamos acá a mano, laminábamos todo. Pero cuando vino el año 94 la maquinaria, entonces dio un cambio radical ahí, porque ya no nos demorábamos en preparar el hilo, sino simplemente lo enviábamos al sitio de joyería, ellos se encargaban de habilitar el material, y nosotros lo recogíamos y ya nosotros nos dedicábamos a hacer otras funciones a la espera que estuviera el hilo. Entonces, el único proceso que nos ayuda es la preparación de la materia prima. El resto es mano de obra del artesano. O sea, todo producto, así sean 10 pares de dormilones, se hace el mismo modelo, uno por uno. O sea, no es que se hacen los 10 y los 10 salen al mismo tiempo, ¿no? Cada dormilona tiene su propio espacio, su propio tiempo y su propia pasión del artesano. Se mantiene en el tiempo tal como se hacía antiguamente. Lo tradicional sí tiene su público, pero no es mucho. Y entonces necesitamos diversificar nuestra producción y aplicar nuevas técnicas de procesos de joyería. Por ejemplo, tenemos el tema del engastado, el proceso de reticulado, el proceso de grabado. Entonces fusionamos las diferentes técnicas con aplicaciones de filigrana. Siempre hay que dar un detalle de filigrana. Bueno, en mis productos siempre doy eso, para dar a conocer esto es de Catacaos por el detalle de la filigrana. La capacitación siempre va a ser uno de los factores de que el artesano sea valorado y sepa valorar sus productos. Mi padre fue joyero desde muy niño. A la edad de 7 años ya mi padre me tenía sentado en la mesa del taller. El oficio que yo ejerzo pues es un oficio que él me enseñó a través de lo que era antiguamente la joyería antigua. Me enseñó a grabar en acero, a hacer nuestras propias herramientas de trabajo. Antiguamente nosotros hacíamos el escarche de la filigrana a base de golpe de martillo. Teníamos tanta dedicación que para nosotros era ya como que si fuésemos una laminadora. Hoy día pues tenemos ya máquinas eléctricas, como son laminadores, como son discos de diamante, y de esa forma pues hoy día tenemos un poco más de facilidad en el trefilado del material. Realmente es una ventaja. Es una ventaja porque facilita de que nosotros tengamos, por ejemplo, cantidad de hilo a un solo calibre. Porque antiguamente cuando nosotros preparábamos la hilera, que era de hoja y muelle de carro, y le abríamos al rojo vivo los huequitos, entonces solían abrirse. Cada 4, 5, 6 metros ya estaba con otro calibre la parte posterior. Hasta que vino la época, la era de la laminadora. He trabajado con mechero, he trabajado con vela, he trabajado con Petromax. Hoy día estoy trabajando con la corriente eléctrica, pero ya pues también ya es demasiado pedirle a los ojos, ya no dan más. Pero aún con todo hago mis propios modelos. Este quehacer le agradezco a Dios, Padre bendito, porque con ello he sacado a mis hijos adelante, han tenido la oportunidad de tener su profesión. Hoy día para mí el trabajo es como un hobby,
habemos artesanos que el llenado lo hacen de un solo sentido, ¿no? Tengo la particularidad en mi persona de hacer el llenado a mi manera, en un montón de cosas que me dé la idea de ponerle, y le hago el llenado de distintas formas. Ese es el arte. No hay unificación de ello porque entonces sería un estampado. Ahora, los dibujos, por ejemplo, aretes del año 50, pero ya está en este momento modernizado con la filigrana en alto relieve, porque antiguamente se hacían en oro de 14 y se hacían en bajo relieve. Hay modelos, son creaciones que uno mismo va dándole al arte, al trabajo. La parte importante es el tejido de la filigrana, el gusto de darle a la filigrana sus contornos, sus adornos, como un tejido de un crochet. Esa es la parte importante de conservar siempre el arte. Por eso se llama artesanía. Venimos de una familia que ha sido, en ese tiempo se decía platero, artesano. Jovencitos estábamos, siempre nos traía acá para apoyarlo, desde que tenía unos 8, 10 años tal vez. Ahí íbamos aprendiendo, mirando, observando todo. Aprendí con sopletes a boca, ¿no? Este tipo de sopletes que hay ahora, que es a gasolina, a gas. Eran bien artesanal, lo más puro, como se dice en artesanía que había, porque él había aprendido eso. Él hacía sus fierros, sus herramientas, y uno también miraba y aprendía también a hacer sus partes, sus herramientas. La joyería artesanal queda la artesanía un poquito más pura, al menos al que le gusta ese tipo de artesanía lo hace con más dedicación, más cariño, más entrega, como se dice. Anteriormente se decía casquillos a este tipo de herramienta. Son los huecos por donde van a trasfilar este hilo. Por la fuerza que se iba a emplear, entonces, ¿qué se hacía? Se utilizaba una tenaza grande que tenía una especie de gancho para poder apoyarse con una soga. Una vez que el hilo ya está un poco más delgado, este se llama destroncar. Antes, para blanquear una pieza se utilizaba el limón, por ejemplo. De esa escuela venimos, de ese aprendizaje de mi padre. Empecé la joyería desde muy niño, ¿no? Ya que mi padre no fue el primero que nos enseñó, ¿no? Desde niños hemos venido a apoyarlo en algo, pero él no nos dejaba primero, que como éramos niños estábamos estudiando, y él quería que nosotros siguiéramos estudiando, pues, ¿no? Complementábamos, a veces estábamos en el colegio y en los momentos libres me veníamos a aprender. Cuando aprendimos la joyería, empezamos haciendo soles de casquillos que le llamaban, porque nunca íbamos a meternos en el oro, pues como íbamos a amarrar una pieza. Tenemos que, mi papá decía, fundan este cuadradito de plata, y era cadena fragua, lo fundíamos, veíamos, ya íbamos aprendiendo. Y aprendimos haciendo cadenitas, lo primero que es lo más básico, las cadenitas. Y yo quisiera que eso no se pierda, pues que sigan las generaciones que vienen. Claro, vivimos de ello, vivimos de la feligrana. Cultivo el arte desde el año 1957, un aproximado de 53 años en la labor que Dios me ha permitido hasta el día de hoy. Mis primeros inicios lo hice en la joyería La Popular de un primo hermano. En aquel tiempo todo trabajamos nosotros en oro de 14. Luego paso ya casi a perfeccionarme en la filigrana, ya en una filigrana completamente distinta, que era ya lo que era el repujado, ¿no? En donde se trabajaba la filigrana ya en 2 niveles. La dormilona de hoy era muy distinta a la dormilona que trabajamos en aquel tiempo. Era plana con sus lisos. Ese liso era brillante. Los chorros no son como los que hoy día se utilizan en las dormilonas, sino era un chorro de lámina también. El llenado de antes más predominaba el modelo araña, que hoy día ya casi poco lo hacen, ¿no? Que eso le daba también una elegancia también al llenado. Mis
maestros tenían ese método, primero dibujaban y luego nosotros ya empezábamos a elaborar. El mercado más amplio que había acá eran en los puertos, en las caletas. El mismo maestro salía a vender sus productos. Yo tuve la oportunidad de ir a varios sitios, como era por ejemplo Cabo Blanco, Negritos, Máncora, Sechura. Y había mucha gente que venía de otros lugares también, de la sierra. Nosotros trabajamos a perfiles y eso dio lugar a que se presentaron clientes en el que ya no querían perfiles, querían ya en bulto. En esa época nos iniciamos con los pavorreales y luego de ahí empezamos a trabajar con los chalanes, pareja de gallos, ya todo eso ya empezamos nosotros a trabajar. Ya. Pero eso sí ya fue por exigencia ya del cliente, porque eso demanda, digamos, un costo mayor. Y antes para hacer un par de aretes teníamos que ocupar 8 horas, pues hoy día pues ya se hace un par de aretes en 4 horas. ¿No? Una dormilona de 6 cuerpos, ¿no? Que es la más grande, esa se puede hacer en 2 días. Tiene más o menos unos 35 gramos. Esto es un arte, ¿no? Esto cualquiera no lo elabora, pues. Hace 30 años me inicié. Primerito fue por necesidad para costear mis estudios. De ahí, conforme iba pasando el tiempo, ya se convirtió como una pasión, porque me dio muchas oportunidades, tanto ganar premios como viajar también al extranjero. Y mi primer contacto fue primero en talleres con familiares. Posteriormente ya me fui independizando hasta que me fui capacitando en el exterior porque tuve la oportunidad de ganarme una beca. Cuando me inicié la filigrana era muy tradicional, solamente todo eran diseños regionales. Con la capacitación que yo tuve fui creando mi propio estilo. Comienzo a emplear todo lo que son materiales alternos como son piedras preciosas, maderas o telares. Eso hace un estilo diferente y lo que más me identificaba pues, como orfebre. La filigrana mayormente como es un producto todo manual, siempre va a haber un poquito de diferencia en cuanto a las medidas. Por eso el artesano tiene que llevar una ficha técnica de los portes y de acuerdo a eso regirse, o si no trabajar también con plantillas. Eso lo he comprobado y eso hace que bote una medida, pero no tan perfecta, pero por ahí de 1 milímetro no pasa. Y el peso que sea de 2 décimas. Y ya entras en confianza con el cliente. Conforme le presentas el producto, después el cliente ya va a ir confiando en ti, ya te va a recibir el producto sin ningún reclamo, sin probarlo nada. Sí hay mercado para la filigrana, yo lo he comprobado.